Bueno, entonces vamos con práctica de cónicas y coordenadas polares. Yo espero que ustedes hayan visto ya la teoría, ¿verdad? Y que estén trabajando en la tarea. Vamos a hacer así como varios ejercicios para ir abarcando la mayoría de detalles, obviamente no todos, pero sí bastantes. Entonces, primer ejercicio, me piden que considere la siguiente ecuación. Dice, identifique el tipo de curva y determine sus elementos principales y grafique. Bueno, tal vez aquí es importante recalcar que tenemos varias curvas, ¿verdad? Que ustedes espero que ya hayan visto. Aquí en el resumen que había hecho otro profesor, se puede ver rápidamente que vamos a tener las cónicas degeneradas, ¿verdad? Que normalmente es porque se llegan a rectas o un punto, ¿verdad? Luego ya tenemos hipérbolas, parábolas, elipses y circunferencia. Entonces ustedes aquí pueden ver la fórmula, ¿verdad? Aquí está la de la circunferencia, aquí tenemos la de elipse. Ven que la circunferencia siempre está igualada a cualquier valor numérico y tiene dos elementos al cuadrado. Luego la elipse siempre está igualada a 1 y tiene denominadores. Luego la hipérbola, que es casi igual a una elipse, pero con la diferencia de que hay una resta. Y vean que, por ejemplo, el que está negativo es el que me dice qué tipo de hipérbola es, si horizontal o vertical. Y por último, de la parábola, ¿verdad? Que ustedes ya han estudiado la parábola en el colegio, no obstante, no con esta fórmula en particular, ¿verdad? Que tenemos acá. Y bueno, obviamente ahí se ven como todas las características de cada una de ellas. Bueno, entonces en este primer ejercicio, vean que nosotros normalmente siempre queremos que estén al cuadrado, entonces de ahí lo que podemos empezar a hacer es trabajarlo algebraicamente un poquito. Aquí, ¿qué pasa si yo factorizo? ¿Cómo me queda eso? Y si yo hago x a la 2 por y a la 2, más x a la 2 por y a la 2, llego al del medio, ¿verdad? Entonces ahí se ve que esto es un cuadrado perfecto. O sea, yo lo puedo ver como x a la 2 más y a la 2. Todo eso al cuadrado, porque son dos términos iguales. Esto es igual a x a la 2 más y a la 2. Entonces, como yo quiero quedar igualado a un número, voy a pasar uno de ellos a dividir. Y me queda un 1 de este lado, ¿verdad? Entonces aquí se ve muy claro que podemos simplificar. Y estaría obteniendo que x a la 2 más y a la 2 es igual a 1. ¿Qué curva sería esta? Circunferencia. Entonces, cuando tengo una circunferencia, lo que me importa es su centro y su radio. Aquí, ¿cuál sería su centro? En el origen. ¿Y el radio? Raíz de 1. Ajá. Y raíz de 1 es 1, correcto. Muy bien, entonces, bueno, esta vean que estaba bastante sencilla de trabajar. Ok. Voy a ir poniendo esto en un documento que quede por ahí. Ok, entonces voy a volver acá. Igual acá yo la grafiqué. Ven que efectivamente es una circunferencia con origen, con el origen de centro y 1.
De hecho, este es el círculo trigonométrico, ¿verdad? La circunferencia trigonométrica. Ok, ahora me dicen igual, considere la curva, identifique el tipo de curva y determine sus principales elementos y grafíquela. Entonces, en este caso, ven que solo tengo un término al cuadrado, que es el y. ¿Qué creen que va a ser esta curva? Si solo tiene un término al cuadrado. Una parábola, ¿no? Exactamente. También podría llegar a ser que se degenere, pero posiblemente sea una parábola, correcto. Entonces, lo que voy a hacer es dejar la X solita y voy a pasar todo lo demás al otro lado. Aquí, bueno, uno ahí puede intentar factorizar, a ver, porque recuerden que ocupamos llegar a la forma del 4p por el y menos, bueno, el x menos algo y el y al cuadrado, ¿verdad? Igualado al y al cuadrado. Entonces aquí voy a sacar un 5 factor común y ya luego puedo factorizar. Ven que esto es un y por y un menos 2 por un menos 2 para llegar al menos 4y. Entonces me queda y menos 2 al cuadrado. Era un cuadrado perfecto también. Ahora sí, yo ocupo despejar, dejar solito es que el que está elevado al cuadrado por la fórmula. Entonces lo voy a poner así. Y el otro detalle es que necesitamos que quede de la forma que venía acá, que era un, bueno, en este caso y menos k al cuadrado por 4p por x menos el algo, ¿verdad? Entonces aquí yo tendría el y menos 2 al cuadrado es igual a 4 por, ¿qué número tengo que poner aquí para que cuando lo multiplique por 4 me dé un quinto? Uno entre 20. 1 sobre 20, correcto. Y luego del x, bueno, como está solo, voy a poner x menos 0 para que se vea explícito quién es el h, ¿verdad? Y listo. Entonces aquí se ve que este es mi p, se ve mi k y se ve mi h. Y entonces ahora sí, ya podemos ir a determinarle ciertas características a una parábola. Bueno, primero que todo, como el y está al cuadrado, ¿es una parábola de qué tipo? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Creo que es al revés. Ah, perdón, sí, horizontal. Ajá, Perdón, me confundí con los ejes. sí, correcto. Horizontal. De hecho, esta, bueno, yo me la aprendí como que uno en el colegio la que conocía era de x al cuadrado y uno sabe que esas eran así, ¿verdad? Feliz y triste, por decirlo de alguna forma. Entonces, las que tienen y al cuadrado son las otras, ¿verdad? Las que se abren así. Bueno, ahora sí, vamos a ver el foco. El foco en este caso para una parábola horizontal es de la forma h más p, coma k. Entonces aquí si el h es 0 y más el 1 sobre 20, pues me queda 1 sobre 20, coma el k que es 2. Luego la directriz, la recta directriz, que es el x igual a h menos p, que esto es x igual a menos 1 sobre 20, porque es 0 menos el 1 sobre 20, ¿verdad? Y por último el eje de simetría, que en este caso
por ser horizontal es simplemente el y igual al k. O sea, y igual a 2. Y listo. Ya con estos detallitos uno tranquilamente puede ir a graficarla. Ahora, obviamente los dibujitos o las gráficas quedan más bonitas cuando uno las grafica en GeoGebra o algo así, ¿verdad? No sé si todo el mundo tiene claro cómo se grafica en GeoGebra. Uno lo que pone es esto, ¿verdad? Y ya a ella le aparece. De hecho, aparece de esta forma. Ven que efectivamente aquí está el foco. Profe, ¿Sí? entonces para efectos de tarea, cuando dice grafique, lo podemos hacer digitalmente. Sí, sí, sí. O si es que no recuerdo si la instrucción dice que todo tiene que venir a mano, pero la calca o, ¿verdad? La usa de guía, pero sí, obviamente uno se guía con GeoGebra o sí es importante como que uno sepa de las características, ¿verdad? Porque si en algún momento uno necesita saber qué forma tiene y no tiene la tecnología en la mano, o si ya más adelante no, ya esto deja de ser virtual, sí es importante uno saber cómo se comportan, ¿verdad? Al menos estas cosas de reconocer hacia dónde es que se abre, si es horizontal, vertical, todos esos detalles. Pero sí, en estos casos obviamente uno siempre va a ir a graficarlo para que le quede más bonito. Pero sí, en realidad yo no tengo problema de que las pongan los dibujitos en la gráfica, porque obviamente van a quedar más exactos. Bueno, entonces de aquí está la directriz, ¿verdad? Que dijimos que es x igual a menos 1 sobre 20. Aquí está el eje de simetría, ¿verdad? Que es como el espejo, porque es donde se refleja y es exactamente igual. Y bueno, el foco. Entonces, listo. Bueno, si alguien tuviera alguna duda, me detiene, ¿verdad? Bueno, para esta 3 me piden considerar la ecuación, identificar la figura, determinar según lo que ella sea vértices, focos, longitud de semiejes, ecuaciones de asíntotos y graficarla. Entonces, como esta me parece que es un poco más larga, voy a copiarle, trabajarle en otro lado. Bueno, en este caso, uno viene la B y hay dos términos cuadráticos, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos varias posibilidades. Entonces lo más fácil o recomendable es como venir a agruparlos. O sea, yo voy a agrupar los que tienen X, voy a agrupar a los que tienen Y. Recordemos que cuando yo agrupo separo con sumas, ¿verdad? Y voy a dejar las constantes al otro lado. Ahora sí, si ustedes observan aquí, cuando yo tengo un x a la 2 menos 10x, y yo necesito de alguna forma convertir esto en cuadrados perfectos, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es ir a completar cuadrados. Y yo no sé qué tanto se acuerdan de eso. Hay muchos métodos, ¿verdad? Para completar cuadrados. A mí en lo personal me gusta el que se estudia en precálculo, que es muy sencillo porque usa el vértice. De hecho es el que siempre les recuerdo. Porque yo puedo escribir la ecuación cuadrática de la forma a por x menos h al cuadrado más k, en donde sh y sk son el vértice. Bueno, las coordenadas del vértice. Que recuerden que eso es menos b sobre 2a, coma menos discriminante sobre 4a. Pero incluso la calculadora blanca ya lo saca, ¿verdad? Uno mete la ecuacióncita y se lo da. Entonces es súper sencillo. Entonces aquí para el X yo meto en la cálculo de 1 menos 10 y 0, que son los coeficientes, y me va a salir que el vértice es igual a menos 5,25. Mentira, el revés. 5,25. Negativo. Y para el Y
Tengo que más bien el vértice es 5, menos 100. Y luego, si ustedes observan, el A es el coeficiente que acompaña a los cuadráticos. Entonces, en el del X es 1 y en el del Y es 4. Entonces, esto me va a quedar como 1 por X menos 5 al cuadrado menos 25 más el A, que es 4 por el Y menos el H, que es 5 al cuadrado más el K, que es 100. Es igual a menos 109. Luego X menos 5 al cuadrado más 4, Y menos 5 al cuadrado, y voy a pasar todo al otro lado, a sumar. Entonces tenemos aquí menos 109 más 125, que me va a dar 16. Ahora, recuerden que yo necesito que esto quede igualado a un 1. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué figura se ve que estamos obteniendo aquí? ¿Qué va a ser ella? Elipse, profe. Entonces hay que dejarla igualada a 1 y vamos a pasar ese 16. Además de que recuerden que esto tiene que quedar sin coeficientes. Y además tiene que quedar al cuadrado el denominador para ver claro quién es el A. Entonces vean que esto me estaría quedando de esta forma. Y puedo pues agregarle un pasito más para ver bien claro que el A sería un 4 porque está a la 2, que es 16, y el Y menos 5 a la 2 sobre 2 a la 2 igual a 1. Entonces aquí ya sabemos quién es el A y quién es el B, que además se ve claro que el A es mayor que el B. Entonces en este caso, ¿qué tipo de parábola tenemos? Cuando lo que está en el eje X es más grande que el eje Y. Una elipse. Una elipse como horizontal o vertical. Horizontal. Porque ella se va a ver como así, ¿verdad? Por el hecho de que el valor de A aquí, que es 4, es superior al valor de B. Esa es como la forma en la que uno ve las elipses. Puse parábola. Elipse. Horizontal. Y bueno, igual vamos a sacar los elementos importantes, ¿verdad? Que en este caso, bueno, tenemos primero al centro. ¿Cuál sería aquí el centro? $5,5. Exacto, que es el 5,5. Luego queremos a los vértices, que para las elipses horizontales los vértices son de la forma h más menos a, k. Entonces vean que me queda el h, que es 5, más a, que es 4, es 9,5. Y el otro, si más bien 5 menos 4, va a ser 1,5. Luego la distancia entre focos, que va a estar dado por la fórmula la raíz cuadrada del valor absoluto de a a la 2 más b a la 2, que eso va a ser la raíz cuadrada de 4 a la 2 más 2 a la 2, o sea, la raíz cuadrada de 12. Luego tenemos los focos, que en este caso son de la forma h más menos c, l, perdón, k. Y entonces se van a ver
como el h, que es 5, más el c, que es raíz de 12. 5 y de 5 menos raíz de 12,5. Y por último, la longitud entre los ejes, longitud del eje mayor y del eje menor. Que este es 2a, sería 2 por 4, que es 8. Y este es 2b, que sería 2 por 2, que es 4. Y listo. Entonces ya aquí ya hicimos como todos los elementos o el análisis que le teníamos que hacer a este tipo de curva. Profe, una pregunta. Ujú. Es que en la presentación en el video traía que la distancia entre focos era 2C. Que era 2c. Ajá. Vamos a ver, vamos a revisar eso. Estamos en una elipse, ¿verdad? Focos, distancia focal. Ah, mira, sí, 12. Gracias. Entonces, bueno, entonces dice, lo multiplicamos por 2. Igual ahora lo vemos en el dibujito. Entonces esto, 2. Gracias. Ah, pero entonces eso significa que esto lleva un 2 también aquí. Ok. Y veamos entonces la gráfica. Que bueno, aquí está el foco, ¿verdad? Aquí están los dos vértices. Aquí está el eje menor, que efectivamente vean que mide 4 unidades. Eje mayor, 8 unidades. Y bueno, la distancia entre focos entonces tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito más. Debe ser un casi 7. Y no sé cuánto es 6 raíz de 12. Perdón, 2 raíz de 12. Raíz de 12 anda en 3 punto algo, entonces sí, efectivamente es 12. Sí. Y entonces estos son los focos. Muy bien, gracias por ese detallito. ¿Estamos claros con esta? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Vamos entonces con esta 4. Dice, considere esta ecuación. Igual me piden que la identifique, ¿verdad? Y que determine sus elementos y que la grafique. Entonces vamos a graficar esta otra. Bueno, y hacerla en general. Ok, entonces, vean que es muy similar. Tiene el X y el Y al cuadrado. Entonces vamos a proceder a hacer lo mismo. Tenemos el 9x a la 2 menos 54x más, y el y lo voy a pasar a este lado, entonces me va a quedar menos 4y a la 2 y pareciera que está solito, ¿verdad? Es igual a 99 y voy a pasar el 18 a restar al otro lado. Entonces, vamos a completar cuadrados para la parte de x. Entonces voy a poner aquí para x. Si yo busco el vértice, en este caso, cuando los coeficientes son 9 menos 54 y 0, me tiene que dar 3, menos 81. Y el A, vean que es 9, ¿verdad? Que es el que acompaña al x a la 2. Entonces, tenemos 9 por el x menos 3 a la 2 menos 81.
menos el 4y a la 2 es igual a 99 menos 18, que también es 81. Entonces me queda 9 por x menos 3 a la 2 menos 4y a la 2 es igual a 81 más 81. Y como tenemos aquí coeficientes, ocupamos hacer lo mismo que en el anterior, pasar a dividir. Vamos a dejar aquí un 1 y 81 más 81 es 162. Entonces lo pasamos a dividir acá. Ahora 9 sobre 162 me queda un 18avo. O sea, me queda x menos 3 a la 2 sobre 18. Y luego 4 sobre 162 solo tiene mitad, entonces me queda 2y a la 2 sobre 81. Pero yo necesito que esto no tenga coeficiente. Entonces vamos a escribirlo así. Recuerden que esto, si yo hago medios por medios y extremos por extremos, puedo, el que está en el numerador, en este caso es un extremo, entonces lo escribiría de esta forma. Y finalmente necesito que quede como elevado, ¿verdad? Al cuadrado, el de denominador. Entonces va a quedar como x menos 3 a la 2 sobre la raíz de 18 menos el y a la 2 sobre la raíz de 81, que es 9, sobre raíz de 2 a la 2 igual a 1. Entonces aquí ya tenemos el valor de A y tenemos el valor de B. Y bueno, también aquí se ve el valor de H, ¿verdad? Y el K en este caso es un 0. Entonces, ¿qué tipo de curva es esta? Hipérbola. Y en este caso, el que está negativo es el Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Correcto. Y bueno, entonces vamos a volverle a determinar todos los elementos. Empezamos con el centro, que bueno, ya todo el mundo sabe que es H, K, que en este caso, ¿cuál sería? 3,0. Correcto, 3,0. Luego seguiríamos entonces, puede ser con eje de simetría. Eje de simetría vertical y también pongámosle el horizontal. Que son el X igual a H y el Y igual a K. O sea, queda el X igual a 3 y Y igual a 0. Que tiene mucho que ver con el centro, ¿verdad? Luego la distancia entre focos. Que aquí será 2C o será C. Yo las voy a fijar para estar segura. Vamos a ver, distancia focal. Y no se ve muy claro. No, sí, igual, 12. Ok, 12. Entonces, pero aquí el C va a estar dado por, ya no ocupa el valor absoluto, que es A a la 2 más B a la 2. Entonces, en este caso me queda 2 por la raíz. Y vean que es la raíz de 18 más 81 medios. Entonces esto es igual a 2 por la raíz de, vamos a ver si yo sumo, 26 sobre, no, pero ahí sale
Esto es 2 por el 3 raíz de 26 sobre 2, que termina siendo 3 raíz de 26. Hubiera puesto, lo voy a poner por acá. Si alguien tiene una calculadora, porfa, verifíqueme eso, que no esté, que lo esté calculando Sí, bien. profe, porfa. está bien. Ok, gracias. 2. Sí, para que quede un poquito más ordenado. Ok, luego de la distancia entre focos vendrían los vértices. Que los vértices en este caso están dados por h más menos a, k. Entonces, a ver, el h aquí era 3 más el a que era 18. Bueno, la raíz de 18, entonces sería 3 más raíz de 18, 0 y 3 menos raíz de 18, 0. Luego tendríamos los focos, que son de la forma h más menos c, k. Entonces, bueno, esto no nos quedaría como el h, que es 3, más el c, que es 3 raíz de 26, el k, que es 0, y 3 menos 3 raíz de 26, 0. Y después el semieje principal, que sería el a, ¿verdad? Que es raíz de 18, y el imaginario, que pues es b, que sería 9 sobre raíz de 2. Y por último, la recta tal vez asintótica. Rectas asintóticas. Bueno, las asíntotas como tal, que son de la forma y igual a k más menos b sobre a por x menos h. Entonces vean que aquí van a ser de la forma y igual a más menos, el k era 0, entonces me queda b sobre a. B sobre A sería 9 raíz de 2 sobre raíz de 18. 18 que es 9 por 2 sale el 3. Entonces, en su simplificado me queda como 3 medios, me parece. Por X menos 3. Entonces ahí tenemos dos asíntotas. Y sí, yo creo que eso sería lo que había que calcularle a esta. Y vamos a ver cómo nos queda. Se vería de esta forma, ¿verdad? Vean que aquí tenemos el eje vertical, que era en el 3, al horizontal, que ese es como el centro, ¿verdad? Que está acá, el 3,0. Luego tenemos las dos asíntotas, tenemos los vértices y tenemos los focos. Y entonces ella se ve de esta manera. No sé si tienen alguna duda con esta. Profe, en los focos, el valor de C no es 3 raíz de 26 entre 2. A ver, sí, claro, tienes razón. Sí, ahí me faltó el entre 2, gracias. Sí, agarré el 2 en lugar del C, perfecto. Y solo ahí, ¿verdad? Sí, ok. Muy bien. Ahora vamos con esta C, 5. Dice, se hace la elipse en donde la es 2 y el B es raíz de 3 y tenemos que los focos son 1,1 y 3,1.
Me dicen que la clasifique como vertical u horizontal, que haya su representación cartesiana y que la escriba en forma paramétrica y que calcule además su área. Entonces, si yo quiero saber si es horizontal y vertical y además de representarla, ¿qué elementos necesitamos ir a averiguar? Que el y esté negativo o positivo, dependiendo. Pero la elipse siempre es con suma. Ah, sí, cierto, sí. Bueno, tal vez veamos la realidad aquí. Recuerden que el A y el B ya me ayudan a determinar si es vertical u horizontal, ¿verdad? O sea, según la teoría. Vamos a ver, volvamos a poner. La elipse estaba por aquí arriba, ¿verdad? Vean que bueno, no sé qué la hice, aquí está. Ven, si el A es mayor a B, ya es horizontal, y si no, si A es menor que B, es vertical. Entonces, en este caso, que tenemos que el A es 2 y B es raíz de 3 es menor que 2, ¿verdad? Entonces, si el A es mayor que B, ¿qué estamos teniendo? Una elipse horizontal, ¿verdad? Entonces, ese es como el primer detalle. Como A es mayor que B, es elipse horizontal. Eso es la parte A. Ahora, para la parte B, me dicen que haya su representación cartesiana. Claramente ahí yo voy a ocupar el H y el K, ¿verdad? Pero si ustedes recuerdan, nos están dando los focos. Entonces, ¿qué pasa? Que es, yo tengo que los focos eran de la forma H más C y H menos C. Entonces voy a poner que H menos C, K es igual a 1,1 y que H más C, K es igual al 3,1. Entonces yo aquí puedo hacer un pequeño sistemita donde ponga que H menos C es 1, H más C es 3 y K es 1. Entonces ya tengo quién es el K. Ahora, si yo tengo que H menos C es 1, es porque H es igual a 1 más C. Entonces, cuando haga H más C igual a 3, el H lo puedo sustituir por 1 más C. Y entonces yo tendría que 2C es igual a 3 menos 1, o sea 2, por lo tanto C es 1. Y si C es 1, entonces H es igual a 1 más 1, que es 2. Entonces, listo. Ahí ya tengo todos los 3 valores que yo necesitaba. Bueno, en realidad 2 para dar la representación. Entonces, vean que la representación cartesiana sería el X menos el H a la 2 sobre el A la 2. Más, por ser una elipse, ¿verdad? Y menos el 1 a la 2 sobre el B, que era raíz de 3 a la 2. Y eso igual a 1. Entonces, esta es nuestra representación cartesiana. Ahora vamos con la paramétrica. La forma paramétrica en realidad es solo seguir la formulita. Recuerden que es X igual a H más el A por el coseno de un ángulo y Y igual a H, no, acá, ¿verdad? Más seno de un ángulo. Y bueno, ese ángulo obviamente hay que denotar que se encuentra de 0 a 2pi.
Entonces, vean que aquí yo diría que el X es igual al H, que es 2, más el A, que es 2, por coseno de un zeta. Y el Y es igual al K, que el K era 1, más, bueno, aquí, perdón, en el seno dejé botado al B, ¿verdad? Entonces, más el B, que es raíz de 3 por seno de zeta. Igual con zeta que pertenece de 0 a 2pi. Y entonces ya ahora sí, la curva yo la puedo anotar como todos los puntos de la forma X, Y, tales que tienen la forma 2 más 2 coseno de zeta, 1 más raíz de 3 seno de zeta, con zeta de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Y listo. Y por último, el área. ¿Alguien se acuerda del área de una elipse? La formulita. En algún lado por ahí aparece. No. Bueno, es simplemente A por B por pi. Entonces el área de la elipse va a ser 2 raíz de 3 pi unidades cuadradas. Y listo. Ya con eso concluimos lo que nos solicitaban en este ejercicio de acá. ¿Alguna duda con esta parte? Uy, ¿qué hice? No. Bueno, esos eran los ejercicios que traía para la primera parte, que era de la parte de cónicas. Ahora vamos a hacer unos cuantos con la parte de polares. Entonces, para la parte de coordenadas polares, voy a hacer primero estos que son como muy sencillitos, pero para como ubicarnos en el plano. Entonces, vean, dice, represente gráficamente el punto. Recuerden que en polares, esto es un R y esto es un ángulo, ¿verdad? Y entonces, si ustedes recuerdan, nosotros vamos a tener en polares, tal vez voy a poner aquí un momentito GeoGebra. Porque GeoGebra también uno puede ponerle en la, bueno, que lo ponga con polares. Yo me vengo acá a configuración y le pongo cuadrícula visible y le pongo polar. Entonces, vean qué pasa. Él ya tiene igual el plano, ¿verdad? Pero tiene radio 1, radio 2, radio 3, radio 4 y bueno, así sucesivamente, ¿verdad? O sea, los números van a hacerme referencia al radio. Y luego esto que nosotros ya estamos acostumbrados es para los ángulos. Recuerden que aquí hay 90 grados, que es pi medios, 180 grados, que es pi, 270, que es 3 pi medios, y aquí ya vuelve al 2 pi, ¿verdad? Son los 360. Entonces ahí uno se ubica por radio y se ubica por ángulo. Entonces, en este caso, ven que si me dicen que el radio es 4, es porque vamos a tener ahí 4 circulitos, por decirlo así. O sea, estaría llegando al punto sobre esta circunferencia de radio 4. Y luego ya sería ubicarnos con el ángulo de 120 grados, que ese 120 grados, ¿en qué cuadrante estaría? En el segundo. En el segundo, correcto.
Entonces, bueno, voy a intentar aquí hacer círculos. Ahí, medio. Ocupo hasta el 4. Bueno, no quedó muy bonito, pero no importa, se entiende. Entonces, 120 grados, digamos que anda como por aquí. Entonces, nuestro punto va a tener que aparecer ahí, ¿verdad? Entonces, el punto es este de aquí. Porque tiene 120 grados y alcanza un radio de 4 unidades. Y listo. ¿Todo el mundo tiene eso claro? Sí. Ok, perfecto. Ok, ahora dice, representa el punto cartesiano 5,5 en representación polar. Entonces, y vamos a hacer eso. Tenemos que tener las formulitas bien claras, ¿verdad? Recordemos que si yo tengo R, esto es igual a X a la 2 más Y a la 2. Si tengo, bueno, esa es como la principal y también teníamos que X es igual al R por el seno de zeta, ¿verdad? Y que Y es igual al R por, perdón, es al revés. El X va con coseno, ¿verdad? Que esto viene del círculo trigonométrico y el Y es igual a R por seno de zeta. Eso simplemente porque dado ahí cualquier punto aquí, ¿verdad? Yo me formo un triángulo rectángulo y yo sé que esto mide X, esto mide Y y esto mide el radio. Entonces, si yo tengo aquí zeta, yo ahí ya puedo ver que, por ejemplo, seno es opuesto sobre hipotenusa, que si ustedes despejan aquí seno, efectivamente es de opuesto que es Y sobre R, ¿verdad? Igual con el coseno, igual con la tangente, todos los elementos que uno quiera ver ahí. Bueno, hubiera dejado. En realidad no afecta que esté ahí. Bueno. Ahora sí, si yo quiero ir a averiguar quién es R, bueno, eso es muy sencillo porque yo aquí tengo quién es el X y quién es el Y, ¿verdad? Entonces, el R es igual a 5 a la 2 más 5 a la 2, que es igual a raíz de 25 más 25, que es 50. Y bueno, la raíz de 50 se puede ver como 5 por 5 por 2, que es 5 raíz de 2 entonces. Y luego ya ocupamos el zeta. Entonces la pregunta de cómo calculamos zeta, en realidad puede ser despejando aquí cualquiera de estas, ¿verdad? O por ejemplo aquí yo puedo ver que la tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces puedo poner que la tangente de zeta es igual a opuesto, que es Y, sobre X adyacente. Y entonces zeta va a ser igual a arco tangente, que es, es tangente inversa, ¿verdad? De Y sobre X. Que eso es igual al arco tangente de 5 sobre 5, que en este caso es 1. Y arco tangente de 1 es pi cuartos. Entonces vean que P yo lo puedo expresar en polares como 5 raíz de 2, pi cuartos. Y listo. Ok, ahora me dicen determine la representación cartesiana del punto polar P igual a menos 3, pi sextos. Entonces ven que ahora vamos al revés. Ahora me están dando el polar y quieren la otra. Pero es exactamente lo mismo. Voy a usar las igualdades.
Entonces, yo sé que X es igual al R por el coseno de zeta. Y en este caso eso significa que esto es el menos 3 por el coseno de pi sextos. Y bueno, eso va a ser menos 3 por el coseno de pi sextos, que es raíz de 3 medios. O sea, esto es menos 3 raíz de 3 medios. Y luego el y, yo sé que es r por seno de zeta, que eso es igual a menos 3 por seno de pi sextos, que eso es menos 3 por 1 sobre 2. O sea, bueno, negativo, menos 3 medios. Y entonces listo, el punto va a estar dado como de menos 3 raíz de 3 medios, como menos 3 medios. De hecho es mucho más sencillo, ¿verdad? Solo sustituir en las igualdades. Estos ejercicios son meramente para la teoría, comprenderla bien. Ok, luego me dicen, determine la naturaleza de la curva polar R igual a 8. Cuando el cito está entre 0 y pi. Me dice que dibuje y determine la representación paramétrica polar y cartesiana. Entonces, bueno, aquí tenemos un R igual a 8. Mire, R igual a 8. Entonces, ¿quién era R? La distancia. O sea, es x a la 2 más y a la 2. Igual a 8. Pero como yo ocupo expresar esto como una curva de las que habíamos estudiado anteriormente, y necesito, en este caso, venir y elevar esto al cuadrado. Entonces me queda x a la 2 más y a la 2 igual a 64. ¿Y qué tipo de curva es esta? Un círculo. Centrado en El origen. y el radio es 8. exactamente. Y bueno, entonces, la representación cartesiana es esta, ¿verdad? La que acabamos de encontrar. Está en términos de X y de Y. Y luego iríamos con la tipo paramétrica. Polar. Que simplemente es poner que la curva está dada por los pares ordenados X, Y, tales que, pero recuerden que es el radio por el coseno de zeta, que en este caso es coseno de zeta, coma, el mismo R, R seno de zeta, con zeta de 0 pi. Y listo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la que nos estaban pues solicitando. Y bueno, obviamente uno lo puede dibujar, ¿verdad? Es una figura muy sencilla. Simplemente ahí igual, centrada en el origen, pero de radio 8. Entonces, nada más pone X, ahí está el 8. Aquí el menos 8. Aquí el menos 8. Y el 8. Y listo.
Bueno, de hecho esto si va de 0 a pi, ni siquiera sería el círculo completo, ¿verdad? ¿Cómo quedaría si es de 0 a pi? La mitad superior, profe. Sí, correcto, solo la mitad superior. Porque de ahí nos dijeron que solo hasta pi, ¿verdad? Entonces di que así, exacto. Aquí va el 8. Y aquí va el menos 8. Y listo. Muy bien. Ok, me dicen, haya la representación polar de x a la 2 más y a la 2 igual a 4x. Sí, ahora vamos a pasar de, digamos que la cartesiana a la polar. Entonces, esto hay varias formas, ¿verdad? Yo puedo venir y poner yo ya sé quién es x, quién es y. Entonces, yo tengo x a la 2 más y a la 2 es igual a 4x, tengo dos opciones. Puedo poner dx que es r a la r por coseno de zeta, ¿verdad? Y r por seno de zeta. O tal vez si ustedes ven un x a la 2 más un y a la 2, ¿no se les ocurre de una vez quién es? Dadas las igualdades. Un círculo. No. No, por el X. Bueno, en realidad eso no lo sé, por cómo está dado. Pero me refiero que, digamos, nosotros vamos a pasar a polar, ¿verdad? En polar yo ocupo que está en términos de R y de un ángulo, ¿verdad? Entonces, este X a la 2 más Y a la 2 en términos de R o de zeta, ¿quién sería? Si el R es X a la 2 más Y a la 2, pero en raíz, ¿quién sería el X a la 2 más Y a la 2 solito? El cuadrado. Ujú. Igual eso es porque si uno lo vio, si no lo vio, no pasa nada, ¿verdad? Tampoco. Bueno, esto el X, si lo voy a sustituir por el R, coseno de zeta. Entonces voy a pasar todo al otro lado. Y me va a quedar que voy a sacar no lo voy a sacar. Porque vean que esto es un R a la 2. Sí, un R lo voy a sacar mejor. Y R menos 4 coseno de zeta. Y entonces vean que R o es 0 o R es igual a 4 coseno de zeta. Entonces esta de aquí es la que nos sirve porque R igual a 0 y no es nada, ¿verdad? Nos queda esta. O sea, esa es la representación polar de esta curva. Que diera lo que nos solicitaban, ¿verdad? Obviamente si hubieran sustituido aquí por estos dos, pues también llegan, ¿verdad? So, no importa el camino. Lo importante es de que lleguen a eso. A ver. Qué susto, por un momento pensé que no estaba grabando. Ok. Me dicen, considera la siguiente ecuación polar. R es igual a 1 sobre 1 menos 2 seno de zeta. Me piden A, transformar la ecuación dada a coordenadas rectangulares e identificar la curva. Y B, determinar las coordenadas rectangulares del punto B ubicado en el eje X negativo utilizando la ecuación polar.
Entonces, vamos a ver. Vean que tenemos aquí la ecuación R igual a 1 sobre 1 menos 2 seno de cita. Me dicen que la pase a rectangulares. Entonces, si yo tengo que R es igual a 1 sobre 1 menos 2 seno de cita, bueno, voy a empezar pasando esto a este lado. Y voy a distribuirlo. R menos 2R seno de cita es igual a 1. ¿Quién es R? Raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ajá. Y ven que aquí aparece el R seno de cita, que eso es. Y. Ujú. Ahora ocupo quitar esa raíz, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es dejarla solita y pasar esto al otro lado para poder elevar. Entonces tengo que x a la 2 más y a la 2 es igual a 1 menos 4y más 4y a la 2 por fórmula notable, ¿verdad? Y entonces ya le tenemos que empezar a dar la forma ahí. Así que voy a pasar todo a un lado. Vamos a ver, tenemos x a la 2, que está solito, más el y a la 2, menos 4y a la 2, menos 4y, que va a pasar positivo, igual a 1. Vean que aquí tenemos varias con y. Entonces esto me queda como y a la 2 menos 3y a la 2 más 4y es igual a 1. Incluso aquí voy a agruparlo. Para que se vea claro que tenemos que ir a hacer que ahí. Completación de cuadrados. Entonces aquí pongamos para y el vértice. Vamos a tener que meter menos 4, no, menos 3, 4 y 0. Y entonces nos va a dar que el vértice está dado por menos 2 tercios, 4 tercios. Entonces me queda el A, que es menos 3, por el Y menos 2 tercios, o sea, más 2 tercios, a la 2 más 4 tercios, que es igual a 1. Entonces me queda x a la 2 menos 3 por y más 2 tercios a la 2 es igual a 1 menos 4 tercios, pero eso es menos 1 tercio. Entonces voy a pasar a dividir el menos 1 tercio. Y dejamos igual a 1, ¿verdad? Y entonces, vean que aquí el que me va a quedar positivo es el del y. Y este 3 lo voy a pasar a dividir. Entonces esto me va a quedar como y más 2 tercios a la 2 sobre 1/9. Menos el x a la 2 sobre 1 tercio igual a 1. Y recuerden que esto necesito dejarlo como algo al cuadrado. Entonces termina siendo y más 2 tercios a la 2 sobre 1 sobre 3 todo al cuadrado menos x a la 2 sobre 1 sobre raíz de 3 todo al cuadrado igual a 1. Y de ya, ¿verdad? ¿Cuál curva sería esta o qué tipo? Hipérbola vertical. Correcto. Porque en este caso la que está negativa es la x. Muy bien. Esta era la parte A, ¿verdad?
Ahora, para la parte B, me dicen determine las coordenadas rectangulares del punto P ubicado en el eje X negativo. Ok, si yo estoy en el eje X negativo, aquí estoy buscando una intersección, pero estoy trabajando en polares. ¿Qué ángulo hay ahí? Pi. Ujú. Y por si acaso el R, bueno, el R en realidad no es tan claro, obviamente hay que ir a averiguarlo, ¿verdad? Pero entonces, nada más aplicamos la ecuación. Recuerden que R es igual a 1 sobre 1 menos 2 seno de zeta. Entonces ven que eso va a ser igual a 1 sobre 1 menos 2 seno de pi. Y listo. Por ende R va a ser igual a 1. De esta forma ven que ya tenemos el R y el zeta, que es lo que ocupábamos. Y por ende P es igual a R, 1, y el... Ah, no, pero me piden las coordenadas rectangulares. Ok, muy bien. Entonces las coordenadas rectangulares en este caso son el X y el Y. Bueno, aquí dejamos el punto en coordenadas polares, que es 1, pi. Y en rectangulares el X va a estar dado y por R coseno de zeta. Bueno, voy a ponerlo de una vez. 1 por coseno de pi, que eso es menos 1, y y, que sería 1 por seno de pi, que eso sería 0. Entonces vean que el punto está dado por menos 1,0, lo cual tiene mucho sentido porque está ubicado aquí, ¿verdad? Entonces, listo. ¿Estamos claros con este ejercicio? Sí. Sí. Ok, perfecto. Y nada más Profe, es tener... Ajá. ¿por qué el ángulo es pi? Porque el punto le dicen que está sobre el eje X negativo. Entonces ve que el ángulo que se forma acá es pi, 180 grados. Ah, ok. Ujú. Si les dijesen, por ejemplo, que está sobre el eje Y positivo, aquí, ¿cuál sería el ángulo? Pi sobre 2. Exactamente. Entonces ahí Ok. uno nada más se va ubicando, correcto. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, vamos con esta 12. Dice, halla la ecuación polar del lugar geométrico determinado por esta ecuación que tenemos acá. Entonces, en polar, queremos un R igual a algo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 7x a la 2 menos 14, y a la 2 menos 28 igual a 7, lo que voy a hacer es transformar esto, ¿verdad? Del x, yo sé que es R coseno de zeta a la 2 menos 14 por el y, que es R seno de zeta a la 2. Y bueno, los valores numéricos los voy a pasar al otro lado por mientras. Entonces esto es 7 R a la 2 por coseno cuadrado de zeta menos 14 R a la 2 por seno cuadrado de zeta igual a 35. Y nosotros andamos en busca de despejar el R, ¿verdad? Siempre es un R igual a algo. Entonces vamos a sacar aquí a factor común. Me va a quedar el 7 coseno cuadrado de zeta menos 14 seno cuadrado de zeta igual a 35. Tenemos R a la 2 entonces igual a 35 sobre... Bueno, aquí podríamos sacar un 7 a factor común y simplificar un poquito más, ¿verdad? Para que me quede coseno cuadrado de zeta menos 2 seno cuadrado de zeta. Y entonces tenemos que R a la 2 es igual a 35 sobre 7, que simplificado me queda 1
no, 1 no, el 5 sobre coseno cuadrado de zeta menos 2 seno cuadrado de zeta. Y listo. Bueno, aquí lo podría ver como una raíz, ¿verdad? Pero así se ve bonito. Entonces, ya, esta es la ecuación polar, ¿verdad? Del lugar geométrico determinado por esta ecuación que tenemos acá. Nada más que todo quede en términos ya no de X y de Y, ¿verdad? Sino de el zeta y el R, que es lo que nos ubica en coordenadas polares. Profe, si Ujú. mal no recuerdo, el 5 de arriba sería la excentricidad, ¿o no? No estoy muy segura porque la excentricidad, o sea, tengo que saber como qué curva es esta. Y Ah, hacia ok. como está expresada, y pues tiene cara de que va a ser una elipse, ¿verdad? Pero sí, no, así como que le puedo decir a pura vista, no estoy muy segura, la verdad. Ok, ok. No me acuerdo, pero no, debe ser, ¿había alguna formulita? ¿O es que se acuerda de alguna formulita de eso? No. No, es que decía como que si un número era mayor que uno, o si era uno, o si era menor que, o si estaba entre 0 y uno podía determinar si era una elipse, o si era una hipérbola, o si era una curva, creo que es. Pero eso queda expresado hacia a lo que llegamos. Creo, no sé, no me acuerdo muy bien. Tendría que volver a revisar la teoría. Sí, sí, porque a mí no me suena como que así lo pueda ver. Puede ser que tampoco yo me acuerde, ¿verdad? Pero sí, si no ahora luego revisamos eso para que no quede por ahí. Ok, gracias. Con gusto. Sí, ahora me pongo a revisar a ver qué tal. Bueno, vamos con la 13. Dice que considere las siguientes figuras. R igual a 4 seno de 3 zeta y R igual a 2. Me dice, representa gráficamente ambas en el mismo sistema de coordenadas, luego que las grafique la región que está dentro de R igual a seno de 3 zeta y fuera de R igual a 2. Y luego que calcule esa región. Muy bien, en esta parte de realidad de todo lo que son polares, y hay un montón de formas, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Vamos a ver. Por aquí andan polares. Que hay rosas, que hay caracoles, que hay lemniscatas, ¿verdad? Y un montón de cosas. Entonces ahí es como importante saber en dónde es que estamos trabajando. Por ejemplo, la que yo puse aquí es una rosa, ¿verdad? Porque siempre son de la forma un A por un coseno de n zeta o un A por un seno de n zeta, ¿verdad? O por el ejemplo el R igual a un valor numérico que siempre es un círculo. Bueno, una circunferencia, ¿verdad? Que bueno, no estoy muy segura de que por aquí salga. Pero bueno, por ahí anda, ¿verdad? Si ustedes vieron ahí como toda esta parte. Y bueno, también se trabaja la parte de áreas que vamos a también nosotros trabajar. Entonces, primero que todo es graficarlas. Esto lo pueden graficar en el mismo GeoGebra, ¿verdad? Solo que ahí, sí. Vamos a ver, pongámoslo un momentito. Dice que R es igual a, tenía seno, ¿verdad? Seno de 3x. No, este no me lo agarro. Qué raro. A veces me lo agarro y a veces no. Si no se los agarro, nada más ponen GeoGebra, coordenadas polares, graficar polares, una de estas. Y de fijo alguna les sale. Por ejemplo, acá. Vamos a poner aquí que nosotros vamos a trabajar con seno de 3 zeta, que ese 3 son los pétalos, ¿verdad? Entonces,
me la quiso graficar. Bueno, esta está rebelde, no quiso. Un día esto la usé. Vamos a ver aquí. Ay. Ok, aquí. Vamos a ponerle así, seno de 3 Entonces ven, ahí ya sale. Esta ya está como programada para que la pase a la forma paramétrica y que lo use. Entonces vean que ahí nosotros tenemos la que queremos, ¿verdad? Y bueno, el R igual a 2 es nada más la circunferencia que andamos buscando. Entonces, esta, en este caso, se ve de esta forma. Ah, bueno, tenía un 4. Bueno, aquí se ve que por eso es que llega aquí hasta el 4, ¿verdad? Es el radio, pero es una rosa de 3 pétalos. Y es un seno por el hecho de que, digamos, yo puedo reconocer que es un seno porque estas que están aquí no están pasando por este eje. Si esto fuese un coseno, se darían cuenta que ella sí pasa aquí. Vamos a, de hecho, graficarla para que la vean. Si yo pongo aquí, vamos a ver si sirve, un coseno. Ven, esta inicia acá, intersecándose. ¿Verdad? Eso tiene que ver por los ángulos. Obviamente esto yo lo puedo ir construyendo analizando algunos puntos, ¿verdad? Si yo quisiera no tener que hacerlo con esta gráfica y saber hacerlo yo a mano, la cosa es empezar a graficar unos cuantos puntos de que analizando de varios ángulos, simplemente, ¿verdad? Poniendo aquí que X es ya sea 0, pi sextos, pi novenos y así sucesivamente para ir viéndole la forma. Pero en realidad uno ya ahí se va dando cuenta que, por ejemplo, las que son cosenos siempre salen de aquí, intersecando esto en la mitad, digamos. Las de seno no. Esto me dice obviamente la cantidad de pétalos, el N, el 4 o el A o lo que está aquí es como el largo, ¿verdad? Vean que si yo pongo, por ejemplo, aquí un 2, se achica y llega aquí a 2. Entonces todos esos detallitos son importantes. Bueno, entonces aquí están graficadas. Ahora bien, ¿cuál es la región que estaría dentro de la rosa pero fuera del círculo? ¿En qué radius me voy a mover? En el 3 y el 4 sería, ¿no? Exactamente, o sea, es esto que está aquí, ¿verdad? Estas áreas que puse acá. Ahora, ¿por qué está esto así? Si ustedes observan, todo esto es simétrico. Entonces, como me piden averiguar el área, si yo averiguo el área de solo esta mitad, y yo ya estaría lista, ya podría ir a averiguar toda, porque sería 6 veces esta área. Obviamente también puedo calcular el área de todo el pétalo, pero en realidad es muy fácil, solo la mitad, porque si ustedes observan, yo ocupo los ángulos, yo ocupo este ángulo y este ángulo para ir a calcular la integral, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y aquí, obviamente, este yo también lo puedo calcular, pero ya tengo que hacer ahí un pequeño trabajito más. Entonces lo voy a calcular de esta forma. Vamos a ver. Tomarla de acá. Bueno, ahí en el resumen o en la teoría ustedes tienen cuál es la fórmula. Uy, Dios, ¿qué hice otra vez? Tienen cuál es la fórmula para calcular y las áreas. Vamos a ver. Entonces, en este caso, siempre es de la forma 1/2
por la integral del alfa hasta un beta de la curva que está afuera, por decirlo así, al cuadrado menos la que está dentro. Esta fórmula a ustedes ya se les da, ¿verdad? La demostración es muy interesante, pero no es parte del curso, ¿verdad? Pero si a alguien le interesa, lo puede buscar, es muy interesante. Bueno, entonces, vean que aquí yo voy a ir a calcular el área solo esta naranja, ¿verdad? Entonces, yo necesito saber quién es el alfa y quién es el beta. Si ustedes observan, mi alfa va a estar por aquí y mi beta va a estar por aquí. Entonces, ¿yo cómo hago para saber cuáles son esos ángulos? O en cualquier momento, cuando acuérdense de cálculo 1, si yo quiero encontrar el área entre dos curvas, yo tenía que integrar de un valor a otro valor, que eso iban a ser siempre las intersecciones entre las curvas. No sé si se acuerdan de eso, que era la forma de ir a integrar. Entonces, ocupamos ver dónde es que ellas se intersecan. Vamos a hacerlo tal vez de este ladito. Entonces, vamos a escribir límites de integración. Les voy a poner aquí la intersección entre las curvas. Entonces, esta es 4 seno de zeta igual a R igual a 2. Entonces, nada más las igualo de 3 zeta. Entonces, vean que esto es seno de 3 zeta igual a 2/4, que eso es un medio. Eso significa que 3 zeta es igual al arco seno de un medio. Y entonces, si yo tengo el arcoseno de un medio, para despejar aquí y nada más lo paso a dividir el 3. Y bueno, hay que meter eso en la calculadora y eso nos va a estar dando, arcoseno de un medio es pi sextos y sobre 3 pi sobre 18. Entonces, listo. Ya tenemos este de aquí, que bueno, en realidad fue el que nosotros tomamos como alfa. Ahora, la pregunta es cómo averiguamos beta. Me parece que había algo en la teoría. Vamos a ver, si mal no recuerdo. En las rosas. Vamos a ver. Ok. Acá está. Vean que aquí me muestran como que cuáles son estos puntos, que son el A, ¿verdad? Que ya dijimos que es como el radio, a dónde es que llega, y sobre, perdón, coma pi sobre n, ¿verdad? Este primero que sale aquí. Bueno, luego aquí viene cómo irlos encontrando los demás, ¿verdad? Vean que esto me va a servir si uno quiere ir a encontrar otros, pero a nosotros nos va a servir solo con este, que es el principal, que es pi sobre, en este caso, el n, que era, ¿quién era mi n? 3. Ah, bueno, pero no, creo que estoy viendo la que no es, porque esto va a depender también de los pétalos. Este dice que es cuando los pétalos es una cantidad par. Tengo que irme para la impar. Aquí está la rosa de 2n pétalos de ecuación, pétalo, no sé qué, ¿no? Bueno, esto, coseno, bueno, es con, si n es impar, y no sé
que y la rosa 2m más n par. Ok, sí, entonces es con pi. Vamos a ver, estábamos con seno y con el 3 pétalos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el que salga con seno impar. Seno impar. Aquí está. Seno impar. Dice que es pi sobre 2n. Entonces, esta es la que nos va a servir. O sea, nosotros tenemos aquí que este valor que tenemos acá, este punto, es de la forma A, que es 4, pi sobre 2 por el n, que es 3. Entonces vean que ya encontramos quién es beta. Beta va a ser igual a pi sextos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero averiguar este, que le sigue aquí? Bueno, me puedo venir a las formulitas a comprenderlas o simplemente yo sé que la distancia que hay de aquí a aquí es la misma de aquí a aquí. Entonces yo nada más resto el pi sextos menos pi sobre 18 y lo que me dé se lo sumo al beta, que es el pi sextos, para obtener este valor, ¿verdad? Por ejemplo. Pero bueno, este formulario que viene por acá o en sí el libro, ¿verdad? Explica bastante bien todo eso. Bueno, entonces vean que ya tenemos el alfa y el beta. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí, bro. Sí. Ok. Entonces esto es igual a 1/2 por la integral. Entonces de pi sobre 18 hasta pi sextos de, y ahora sí, la que está afuera es la rosa, ¿verdad? O sea, 4 seno de 3 zeta a la 2 menos el 2 a la 2 de zeta. Y bueno, esto entonces vean que el área en realidad van a ser 6 pétalos. Bueno, 6 semipétalos, ¿verdad? Entonces voy a ponerle esto por 6. Esto por 6. Que bueno, en realidad eso sería 6 medios, ¿verdad? Por toda la integral de pi sobre 18 hasta pi sobre 6 de 16 seno cuadrado de 3 zeta menos 4 de zeta. Y bueno, yo voy a poner aquí directo que eso nos da aproximadamente 7.65 unidades cuadradas. Porque para que nos dé tiempo de hacer el siguiente ejercicio, ¿verdad? Pero bueno, vean que de aquí como lo más difícil es ir a encontrar los ángulos, pero recuerden que eso se hace con las intersecciones, ¿verdad? Y obviamente tomar bastante en cuenta la teoría. ¿Estamos claros con este? Sí, profe. Sí. Bueno, y me parece que me falta uno más. Ajá. Ok, por último me dicen, considere la curva que está, bueno, se parece mucho. R igual a 5 seno de 3 zeta y yo creo que este ya no, este se me coló. Ahora lo quito. Nada más es esta. Y dice, represente gráficamente la curva y calcule las pendientes de las rectas tangentes al polo. Entonces, vean que si ustedes se van a la teoría, hay una parte que habla de rectas tangentes al polo. Bueno, aquí explican, ¿verdad? Obviamente toda la parte teórica, pero ya luego, bueno, aquí viene incluso un ejemplito. Y bueno, ahí vienen varios ejemplos, ¿verdad? Pero viene la teoría en sí. Entonces vamos a verlo ejemplificándolo con este de acá. Voy a recortarlo.
por si acaso no. Y voy a quitar esto mejor como así. Bueno, entonces, bueno, gráficamente la curva, esta que está aquí, ¿hasta dónde va a llegar? O sea, ¿cuánto va a ser como el radio, por decirlo así, o la altura? Y ¿cuántos pétalos tiene? Tiene 3 pétalos y 5 de rayo. Y como está en seno, va a pasar lo mismo, ¿verdad? No va como que a intersecar el eje X. Y bueno, de hecho yo la tengo aquí. Se ve algo así, ¿verdad? Entonces, esa parte lista, calcule las pendientes de las rectas tangentes al polo. Vean que yo aquí ya las grafiqué. Recuerden que las rectas tangentes del polo serían las que están acá, las que tocan la curva, ¿verdad? Pero también pasan por acá. Entonces, si ustedes observan, a simple vista pareciera que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aunque si ya observan mejor, realmente van a ser 3, ¿cierto? Porque esta es una sola, esta es otra y esta es otra. Pero igual no siempre eso sucede, ¿verdad? Eso es obviamente porque yo ya las grafiqué, pero uno cuando no lo ha graficado, obviamente no se da tal vez cuenta. Entonces, siempre recuerden que en cada pétalo posiblemente hay 2. Entonces, como son 3 pétalos, yo voy a ir a trabajar con 6. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí tal vez 3 pétalos. Entonces, voy a, y supongo que son 6 rectas tangentes al polo. Esto es una suposición inicial, ¿verdad? Que yo no necesariamente lo sé. Entonces, es importante, primero que todo, calcularles el ángulo. Porque con el ángulo luego ya vamos a ir a encontrar las pendientes. Entonces, ese es como el paso 1 siempre. Y para eso lo que vamos a hacer es precisamente, como son rectas tangentes, voy a tomar que esto va a estar igualado a 0. Porque recuerden que yo quiero que la pendiente sea tangente, ¿verdad? Bueno, que la recta sea tangente como tal. Entonces, lo voy a igualar a 0. Entonces, yo aquí voy a tener que ir a pasar el 5 a dividir. Y esto es igual a 0. Y bueno, entonces el mismo cuento que hicimos hace un ratito. Esto va a ser arcoseno de 0. Pero bueno, eso es los kpi. Bueno, obviamente puede ser 0 o puede ser pi. Pero aquí lo que nos sirve es de verlo en la forma de kpi. Y vamos a despejar. Entonces me queda los kpi tercios con k entero. Entonces, si los ángulos son de esa forma y yo estoy suponiendo que son 6, voy a usar K que va desde 0 hasta 5, porque ya serían 6, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces ahora sí, la primera pendiente va a estar dada por la tangente del primer ángulo. El primer ángulo es 0 pi tercios. 0 pi tercios y es tangente de 0, que eso es 0. Luego el m sub 1 va a estar dada por la tangente de un pi tercio.
que eso va a ser igual a raíz de 3. Luego la pendiente segunda, bueno, tercera, sería la tangente de 2 pi tercios. Que la tangente de 2 pi tercios me da menos raíz de 3. Luego m sub 3 va a ser la tangente de 3 pi tercios, que eso es pi, y me vuelve a dar 0. Ahí es donde ya yo me doy cuenta que eran las mismas, ¿verdad? Pero eso no siempre va a pasar. Entonces, por eso es importante calcularlas todas. Esto me vuelve a dar raíz de 3 y esta me vuelve a dar menos raíz de 3. Y entonces aquí es donde me doy cuenta de que esta va con esta, ¿verdad? Luego esta es esta misma y esta es esta misma. Pero al inicio no estábamos del todo seguros. Entonces, muy fácil. Por lo tanto, ven que tenemos que y es igual a la pendiente, que es 0. Y es igual a la otra, que es raíz de 3, y y es igual a menos raíz de 3. Estas van a ser mis 3 rectas tangentes al polo. Y listo. Ya con eso entonces finalizaríamos los ejemplos que yo les traía para trabajar. Obviamente esto no cubre todo, pero creo que es una muy buena guía para que sigan ahí avanzando con la tarea. No sé si tienen alguna duda por el momento. Nada más ahí siempre trabajen con esta parte, ¿verdad? Con el walker. Uno se viene aquí al inicio y pues busca tal vez qué es lo que ocupa trabajar un poquito y pues va y lo ve, ¿verdad? Pero sí, yo sé que es bastante materia. Pero ahí yo creo que esto les ayuda bastante a la tareita. Y la otra clase, el viernes, estaríamos trabajando con la parte de números complejos. Y por mi parte eso sería. No sé si tienen alguna otra cosa. Profe, el siguiente tema, que creo que son inducciones, lo vemos la otra semana, ¿verdad? Sí, la que sigue, correcto. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, entonces si no hay más que agregar, que tengan una bonita tarde, muchachos. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Gracias, profe.